Grabarlo. A ver. Sí, ya está. Bueno, les decía, es complicado ahora ser niño, la verdad. La situación en la calle y en las casas no está fácil para los niños. En la escuela hay bullying para muchos niños. Hace poquito en las noticias salió una niña que por bullying se quiso suicidar o se suicidó, me parece. Y esta es una carta de un no tan niño, un adolescente de 13 años. Escuchen lo que escribió a su papá. A su papá le escribió en una ocasión, le sirvió esta carta de catarsis para sacar lo que tenía él. Y dice así: papá, la economía está muerta, la unión familiar en problemas. El respeto a las autoridades, ¿cuál respeto y cuáles autoridades? ¿Estás bromeando? Por un precio puedes comprar diputados, senadores, jueces, periodistas, o una niña. Puedes comprar a una niña para estar con ella por un tiempo. El dinero no vale nada, pero tú no vales nada sin él. No te preocupes de por qué tu hijo necesita tomarse una o dos cervezas, ya sea antes de la escuela o a la salida de la escuela. ¿Por qué tu hija de 14 años salió embarazada? No te preocupes, eso es lo más normal ahora. Mejor ayúdala a enfrentar la realidad de la vida antes de juzgarnos como buen o mal hijo, o irrespetuoso, o rebelde, o cínico. Recuerda que yo tendré que estar enfrentando el mundo que tú nos dejarás cuando te mueras. Puedes aconsejarme de acuerdo a tu experiencia de la vida, o dispara todos tus misiles contra mí. Manda a volar a este mundo. Y la madre naturaleza se va a convertir en un monstruo gigantesco y feroz que nos eliminará a todos. Ahí termina la carta de este joven. Bueno, entre joven y niño. Esta es la triste realidad de los adolescentes, hermanos. Tienen miedo, desconfianza al ver esta sociedad hundida en caos. Se sienten perdidos y confundidos, solos. Un proverbio chino dice: una generación planta árboles y la siguiente disfruta la sombra. Yo creo, hermanos, que nosotros, los adultos o los que son más o menos de mi edad, yo creo que todavía nosotros estamos disfrutando la sombra que nos dejaron nuestros padres, de los árboles que ellos plantaron. Pero, ¿qué dejaremos nosotros a la siguiente generación? No estamos sembrando árboles. No sé si me estén entendiendo que no me refiero a árboles literales, sino construir un mundo, construir una situación para nuestros hijos. ¿Dónde van a refugiarse nuestros hijos y nuestros nietos? El adolescente que escribió esa carta no encuentra ninguna sombra, ningún lugar seguro. Solo siente una realidad que lo atemoriza. No tiene ninguna esperanza ni en el presente ni para el futuro. Una mamá, qué triste que yo les tenga que decir esto, pero esta es la realidad que hay en el mundo. Una mamá salió en las noticias, trajo a su hija, me parece que se llamaba Fátima, 6 años. La mamá trajo a su hija Fátima de 6 años para entregársela a su amante, al amante de ella, para entregársela para que la violara. ¿Qué mundo estamos viendo? ¿Y qué les vamos a dejar a los hijos y a los nietos? Deuteronomio 6:6, ustedes lo conocen.
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. La palabra de Dios. Tanta falta que hace ahora en este mundo la palabra de Dios, y es tan ignorada, y es tan desconocida, y es tan rechazada. Un libro viejísimo. Ahora hay muchos libros modernos. Hermanos, Dios puede dar a nuestros hijos un corazón de carne, aunque ahora sea de piedra. Un corazón para que amen sus mandamientos, para que tengan vida y les vaya bien. Para que tengan vida y les vaya bien, eso quiere Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues enseñarles la palabra. Tomar esta determinación hoy nosotros, como Josué. Josué hizo este reto, un compromiso al pueblo de Israel que había entrado a la tierra prometida y ya estaban sintiendo la influencia maligna, mundana de los habitantes de ahí, de ateos o idólatras. Les estaba diciendo y les dijo así: si mal os parece servir a Jehová, ¿no están de acuerdo en servir a Jehová? Escojan hoy a quién van a servir. Estoy leyendo Josué 24:15. Cuando, si van a servir a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hagan lo que ustedes quieran, escogen lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una determinación que él había tomado para él y su familia, y los estaba retando a que hicieran lo mismo. Esta decisión se debe de tomar porque hay muchos dioses en el mundo. El mundo adora dinero, placeres, poder, y se dedican de cuerpo y alma a servirles a esos dioses. Entonces es pertinente también esa decisión para nosotros. Olvídense, hermanos, yo cuando estaba en la escuela con mis hijos en la primaria, había muy frecuentemente talleres para los padres, les llamaban así, escuela de padres, bueno, y nos obligaban a ir y daban consejos. Los trabajadores sociales, los psicólogos, la manera, bueno, esos cursos, hermanos, no funcionan. Les voy a decir por qué no funcionan. No funcionan porque, aunque sepamos y sea buena la información que nos dan, no la ponemos por obra. No la ponemos por obra. Debemos de obedecer quien instituyó la familia. Debemos obedecerlo a él. Obedecer los mandamientos de Dios para nuestra familia. Aclaración: conocer la palabra de Dios no nos va a ayudar, no va a sacar adelante nuestras familias. Tiene que haber un compromiso de todo corazón, como el de Josué, de obedecer y poner en práctica los principios y los mandamientos de Dios para nuestra familia. Ahí está la clave del éxito o del fracaso. Ponerlos por obra, obedecerlos. Los hijos son una bendición, dice la palabra de Dios. Una grande bendición, en primer lugar, para los padres. Y en segundo lugar, para todos los miembros de la familia en que reciben a ese pequeño o niño. Aunque muchos padres de hoy no quieren tener hijos. Miren, en el Salmo 127 dice así, 127:3. Herencia de Jehová, herencia, una gran herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, es el fruto del vientre. Son como saetas en mano del valiente, como saetas, las armas en la mano del valiente. Eso dice Salmo 127. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para los hijos? ¿Cuál es? Es muy simple. Se resume todo el mandamiento de Dios para los hijos en esto:
obedecer y honrar a sus padres. Obedecer y honrar. ¿Quién les debe enseñar esto? ¿La escuela? Sí, pues las escuelas les enseñan estos principios. ¿La iglesia? Sí, también en la iglesia a los pequeños se les enseñan estos principios. Obedecer, honrar a vuestros padres. Pero la más alta y directa responsabilidad es de los padres. Los mismos padres son los más responsables de enseñar eso a sus hijos. Enseñarles a respetar y a obedecer y honrar a sus padres. Los mismos padres tienen que hacerlo. En Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, les digo esto porque ya empieza la controversia. No, a los hijos no les metas tus ideas fanáticas. Déjalos que ellos crezcan y cuando ellos quieran, si quieren, escogerán. No, hermanos, no. Si no les inculcamos nosotros la palabra de Dios y los mandamientos de Dios a los niños, el mundo no va a esperar a que ellos decidan. Ellos están siendo bombardeados desde pequeños con las ideas mundanas. Así que no permitamos. Hay que inculcarles la palabra de Dios desde niños, pequeños. No es fácil obedecer y honrar a los padres. No, los hijos no la tienen fácil. Así como es muy difícil para las esposas someterse al liderazgo del esposo y al esposo amar a la esposa, así es igual de difícil que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Los hijos cuando llegan recién nacidos son increíblemente, sorprendentemente egoístas. Son egoístas, quieren toda la atención para ellos. Claro que son bonitos, pero necesitan ser salvos. Gritan y no les importa si su mamá está durmiendo. Gritan, exigen ser atendidos. A ellos no atienden a nadie, ellos solicitan la atención de todos. Una de las primeras palabras que ellos escuchan de los papás y de los demás es la palabra sí, mijito, claro que sí, mijito. Y después ese sí, mijito, se convierte en no y no. Los niños son expertos, aún de bebés, son expertos en desobediencia, en egoísmo, en manipulación y en impaciencia. Son expertos, tienen doctorado. Se les tienen que quitar esos doctorados con lecciones, a veces dolorosas para ellos y para nosotros también, los padres. ¿Y cómo? Bueno, ahí es donde empieza la discusión de que será bueno o no. ¿Y cómo se les quita esas con disciplina? Usando la vara de corrección. O premios y castigos también. Bueno, hay que tener cuidado. No es usar la corrección con sabiduría, sin coraje, oportunamente. Es difícil usar la disciplina. Y bueno, un poquito después hablaré un poquito más de eso. En el Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado. Escuchen bien, formado acá en el vientre. En maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Entonces, ya desde que naciéramos, antes de nacer, ya teníamos herencia de maldad. Cuando crecemos un poco, o cuando los bebés crecen un poquito, se enfrentan a la maldad del mundo, malas palabras, la presión social. A mí me dijeron, me acuerdo, para que pertenezcas a nosotros, en la primaria, en el primer año, para que pertenezcas a nosotros, al grupo de los buenos de este salón, tienes que pegarle este chicle a tu compañera fulana de tal en el cabello. Pégaselo.
y te estamos viendo. Bueno, cuando crecemos un poquito, enfrentamos pasiones, que son miedo, coraje, rencor. Y las peores pasiones son las pasiones de tipo sexual. Nuestros jóvenes, ya cuando dejan de ser niños, los jóvenes, esta pasión la encuentran en todas partes, en el cine, en la música, en la escuela, en la calle, en el trabajo, donde sea. Está impregnado toda esta pasión, la pasión contra los jóvenes para que entren a la corriente de la pasión sexual. Como resultado, la pubertad se termina o empieza y se termina a los 12 años. Por si fuera poco, los hijos enfrentan ataques del mundo. Ya se los dije un poquito, pero la Biblia dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. No os conforméis a este mundo, a este siglo. No. El mundo, porque el mundo impone sus reglas. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, y aquí cuando el mundo impone las reglas, no cuenta cuánto tienes. Esa es una regla del mundo. No importa lo que eres, sino que cuánto tienes. Y no importa cómo lo tienes. Lo que importa es lo que tienes. Y tú te mereces tener más. Compra, diviértete. Esos son los principios del mundo. Los niños promedio, estoy hablando de entre 4, 10 años, por ahí, ven en promedio, bueno, quiero decirles que todas estas estadísticas que les voy a decir no son de aquí porque no encontré, las encontré en Estados Unidos, son estadísticas de Estados Unidos, para que lo tomen en cuenta, no es de México. En promedio ven 200 horas de comerciales al año en la televisión, en el cine, en el internet. Allí aprenden a cómo alimentarse, cómo vestirse, a cómo comportarse en diferentes momentos. De ahí lo aprenden, de ahí eso es su escuela, ese es su maestro. Hay 22,000 comerciales que dicen que no estés contento con lo que tienes. No estés contento con lo que tienes. Tienes que querer esto que te ofrecemos. Además, la televisión promueve la rebeldía contra las autoridades, desde el papá hasta todas las demás autoridades, incluyendo a los maestros, incluyendo a todas las autoridades eclesiásticas también. No, rebélate contra ellas. Y están bombardeadas las mentes de los pequeños de esa edad con mentiras, con adulterio, con injusticias, hasta el asesinato. ¿De dónde creen que salen los niños así, francotiradores a la gente? Porque lo aprendieron y lo tienen ya metidísimo en los videojuegos. Eso del Netflix y el YouTube, los niños ven 30 horas de televisión y de Netflix y de YouTube a la semana, 30, es mucho. Y allí, ¿qué aprenden? Robos, engaños, pleitos, asesinatos, injusticias, adulterios, más cosas de ese tipo, más. Eso es lo que aprenden. También en Estados Unidos, 10 millones de jóvenes han contraído una enfermedad venérea. Jóvenes, ya. 5,000 contagiados por día. 2 de 10 jóvenes son drogadictos en Estados Unidos. Acabo de verlo. Ustedes, yo creo que también. Hay una ciudad, no me acuerdo ahorita del nombre, pero es en Pensilvania, donde todos los habitantes, todos,
Porque hay un video, ustedes lo pueden ver, ese video. No me acuerdo del pueblo, ¿cómo se llama? Es una ciudad ya grandecita de Pensilvania. Un recorrido por toda la ciudad, se ve por todos lados personas, jóvenes, guapos, altos, güeros, están como zombies. Es la ciudad de los zombies, así se llama el video, creo. Porque están ya así, su vida es drogarse, viven para drogarse, en eso están. Un millón caen en Estados Unidos, 1 millón de jóvenes caen en las garras de la prostitución antes de 16 años. 9 millones de niños son alcohólicos en Estados Unidos. La mayoría de los pacientes de las psiquiatras en Estados Unidos son niños. Esta es una señal de los últimos tiempos. Yo no me había percatado que esta es una señal de los últimos tiempos. Dice en 2 Timoteo 3:1, señal de los últimos tiempos. Debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Intemperantes quiere decir que no pueden controlar sus emociones. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta es una señal de los últimos tiempos. El mundo, las personas sometidos a todo esto. Y noten que una de las características de estos últimos tiempos es desobedientes a los padres. Y los padres es sin afecto natural. Sin afecto natural. Y la sociedad tolera todo eso, hasta protege todo eso, a que los niños sean desobedientes, sean rebeldes. Les regalan condones y les dicen que no les digan a los padres que les estamos regalando condones aquí a las afueras de la secundaria. No les digan a sus padres, ustedes guárdenlos. Que sean rebeldes, indisciplinados, egoístas, con una vida sexual muy activa. Que sean a ser corajudos, les enseñan a ser amargados, frustrados, destructivos. Así son los adolescentes y jóvenes de estos tiempos. Bueno, yo no quiero generalizar, y qué bueno que no hay adolescentes ni jóvenes como yo pensé que iban a estar, los que a veces vienen, pero bueno, no me estoy refiriendo a todos, por supuesto, pero está un incremento en el mundo de estas actitudes en adolescentes y jóvenes. Los padres sin afecto natural, o sea, el amor natural a la familia ya no existe. Se acabó. Cuando un maestro renunció, bueno, ya se terminó su periodo de vida activa, dijo en su despedida a sus compañeros, que le hicieron una pequeña despedida: nosotros los maestros le tenemos miedo al director. Bueno, creo que ahora ya cambió, ahora le tienen más miedo a la Asociación de Padres de Familia. Bueno, le tenían miedo al director, el director le tiene miedo al supervisor, el supervisor le tiene miedo a la SEP, y la SEP le tiene miedo a los padres de familia, y los padres le tienen miedo a sus hijos, y los hijos no le tienen miedo a nadie. Así estamos. En términos generales, los niños y los jóvenes de hoy han sido violentados en sus derechos. Y uno de sus derechos de los que nadie habla es a ser aceptados en la familia y disciplinados en la familia. Ese es un derecho que tienen. Muchos de ellos están en la familia, pero no fueron deseados. Y eso es desde el principio algo negativo que hacen que los niños y los jóvenes
se manifiesten de esas actitudes negativas. Hay 6 millones de personas, hombres y mujeres, que se operan para no tener hijos. 4 millones de niños no conocen a su papá y son psicóticos, o sea, no están bien emocionalmente, sufren retrasos mentales, de socializar, viven en depresión, que a veces tiene desenlaces fatales. Hay muchas mamás que por sentirse autorrealizadas profesionalmente, eso es egoísmo, abandonan a sus pequeños, los encierran con llave en su recámara bajo el cuidado y la enseñanza de la televisión o de la tablet, o de plano los llevan al orfanatorio. En Estados Unidos existe divorcio entre padres e hijos. Ya existe el divorcio y es legal. No solamente entre padre y madre, no, también entre el papá y el hijo. Yo ya no, me vengo legalmente a separar de mi hijo, que lo entrego al Estado, o lo entrego a ver quién. Y existe en algunos estados en Estados Unidos. También, por supuesto que ya sabemos que existe el aborto para que la pareja sea feliz, que el gobierno planee el tamaño de las familias, eso es en Estados Unidos. También el matrimonio homosexual, también ya lo tenemos aquí. Igualdad de derechos civiles para los niños, que es lo que yo estoy escuchando que ya quieren hacer también aquí, que les pueden dar a los niños un salario mínimo para que colaboren en su casa. Bueno, muchas ideas de ese tipo. Bueno, quiero decirles, hermanos, no existe y no existirá otro lugar tan efectivo para inculcar los valores morales, espirituales y cualquier otra virtud que la familia, que las casas. En la casa es donde se inculcan esos valores. Eso es lo más efectivo. Supera con mucho a las escuelas, supera con mucho a las iglesias, lo que se les instruye en la casa. Y de eso depende el bienestar de la familia. Y lo único que tenemos que hacer es tan sencillo, aparentemente sencillo, enseñar a nuestros hijos a obedecer y a honrar a sus padres desde niños. Nuestro texto es, ya lo voy a leer todo, Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Bueno, quise recalcar la palabra en el Señor, obedecer en el Señor, porque a veces los papás les enseñan cosas a robar a sus hijos, y eso no. Por eso dice, obedecer, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, con lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Está claro? No necesitamos explicación, está clarísimo. No está hablando en doble sentido, ni en sentido figurado para no entenderle. No, está claro. La palabra que se usó aquí es la palabra tecna, para hablar de niños, de 0 hasta que el niño está bajo el cuidado de los padres, hasta que está en el hogar. Cuando se casa y se va, bueno, hasta ahí termina la obligación de obedecer y someterse a los padres, aunque nunca se termina la obligación de honrarlos, nunca, aunque salgan de la casa. Hay que entrenarnos, y hay que entrenarlos a los niños desde pequeños, y cuesta a los dos, cuesta a los papás y cuesta a los niños este entrenamiento. Los padres y a los hijos hay que entrenarlos, y hay que entrenarse en que los niños obedezcan y honren a los padres. La palabra obedecer es la palabra upakouo. Tiene 2 partes. La palabra akouo es escuchar pero con entendimiento. Y la otra palabra es hupa, es someterse, es obedecer, en pocas palabras. Hay una estira y afloja.
en este proceso de que los niños están aprendiendo a obedecer y a someterse de su naturaleza caída, porque la tienen también, aunque sean pequeños, no quieren su libertad, su libertinaje más bien. Hay hijos que golpean a los padres y los padres al principio lo ven como, ay, qué bonito, ya se me está golpeando, pero a medida que van creciendo ya no es bonito. No hay que permitir eso, hermanos. No es bonito que los niños, aunque sean chiquitos, golpeen a los papás. Porque cuando ya estén más grandes y más fuertes, no va a ser bonito. ¿Y qué dice Dios acerca de todo esto? A ver, voy a ver Deuteronomio capítulo 21, 18. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz, rebelde, y que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado y no obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán delante de los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Ahí sí, esa es una costumbre muy antigua, pero que se usaba. La pregunta surge: ¿qué castigo merece el que no obedezca a los padres y no los honre? Según este pasaje, la muerte. Volvamos a los principios de Dios, hermanos. Volvamos a los principios de Dios. Es la única esperanza para la sociedad del siglo XXI. ¿Qué pasaría? A ver, un ejercicio de ¿qué pasaría a nosotros si nos trasladáramos a aquellos tiempos? ¿Qué pasaría si hubiera esta ley como la que acabamos de leer? El hijo que no obedezca u honre a su padre, pena de muerte. ¿Saben qué pasaría? Los papás le quitaríamos los obedientes a nuestros hijos a cinturonazos, para que no lleguen al extremo ese de llevarlos a que los apedreen. Hoy parece muy bonito que los jóvenes se pongan aretes, piercings en la nariz, en la ceja, en la lengua, en otras partes del cuerpo, en los pezones, pero porque quieren verse guapos, porque quieren verse, así es su manera de presentarse guapos. Miren, la palabra de Dios dice: ¿cómo podría un joven o un adolescente verse guapo? Dice así, Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque son adorno de gracia para tu cabeza y collares a tu cuello. Todo esto, ¿cuál es todo eso? ¿Cuáles son los collares a tu cabeza y la gracia y el adorno a tu cabeza? Bueno, oír y obedecer la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Son los adornos con los que se pueden vestir. Otro, Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Largura de vida y paz te aumentarán. Bueno, y Proverbios 4:10: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Otro, Proverbio tiene muchos consejos de ese tipo. Hijo mío, Proverbios 13:1: y el hijo sabio recibe el consejo de su madre. El hijo sabio recibe el consejo de su madre, mas el burlador que no escucha las reprensiones es necio. Proverbios 15:5: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección va a ser prudente.
Y hay más, pero ya no quiero más seguir con el libro de Proverbios. La pregunta que surge aquí es: ¿cómo disciplino y enseño a mis hijos a que no caigan en los juicios de Dios por ser desobedientes? ¿Cómo? No es fácil. Para los papás no es fácil. ¿Qué es la? A ver, vamos a definir la disciplina un poquito. La disciplina es el proceso por el cual los papás recompensan la obediencia, remuneran la obediencia con afecto, con besos, con amor. Eso es alentar a que sigan así comportándose, recompensando la obediencia, pero también castigar la desobediencia. Cuando sean desobedientes hay que castigar. Cuando sean obedientes hay que recompensar. Así es como Dios disciplina a todos nosotros. Dios ha puesto una alarma dentro de nosotros, es nuestra conciencia. Los mandamientos de Dios están escritos en nuestro corazón, y aunque sepamos toda la Biblia, Dios escribió en nuestro corazón, según la Biblia, en Romanos capítulo 2, dice que sabemos qué está bien y qué está mal. Esta conciencia nos acusa o nos defiende, pero corremos a lo malo nosotros y huimos de lo bueno. Y cuando hacemos lo malo, se enciende la luz roja, suena la alarma de nuestra conciencia. Peligro, hiciste mal, estás en una zona peligrosa, hiciste mal. Y otra cosa, el mundo sobreescribe sobre esta conciencia sus propias leyes. Quiere taparlas, las leyes escritas por Dios en nuestro corazón, en nuestra conciencia. El mundo las quiere anular, las quiere sobreescribir. El aborto está bien. Tener relaciones antes del matrimonio está bien, está bien. Si el mundo logra sobreescribir sus leyes en nuestro corazón, nuestra alarma no suena. No suena, porque ya el mundo escribió otros principios. A un cantante de rock le preguntaron: oye, ¿la lujuria es pecado? ¿Cómo va a ser pecado? Mi negocio consiste en incitar a la lujuria a las jovencitas. Eso no es pecado. ¿Y el orgullo es pecado? Tampoco. A todos nos hace falta mucho orgullo, mucho orgullo. Tú vales. Eso no es pecado. ¿Y la codicia es pecado? No, no es pecado. Eso es lo que nos ha hecho ricos. La codicia, querer tener más. Eso no es pecado. Y allí tienen un ejemplo de cómo el mundo ha reescrito. Y por eso nuestra alarma de la conciencia ya no suena. Casi no suena ya. Y a eso se está dedicando el sistema satánico del mundo, a reescribir sus propias leyes en los corazones, donde ya está escrita la palabra de Dios. ¿Y saben quiénes son los culpables de que tengamos esos principios? Pues nosotros, porque les damos oída a esas voces y no a la de Dios. Ya estás viviendo anticuadamente, fanático. Tu papá y tu mamá te inculcaron esos principios anticuados. Ya están viviendo en el siglo XXI. Deja eso. Proverbios 10:13. En los labios prudentes se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. No, ¿cómo vas a pegarle a tu hijo? Eso es salvajismo. Eso es contra los derechos de los niños. Se va a traumar, no le pegues. No, depende cómo se aplique ese castigo, hermanos. Depende.
Si lo haces con coraje, si lo haces públicamente, por supuesto que eso no es aconsejable, ni es bueno. El golpear o castigar con disciplina, y luego tampoco a los ya más grandes, es a los pequeños, a los que no entienden más que con un poquito de dolor y sin coraje de tu parte, porque eso hiere, eso les deja una herida dentro del corazón. Cuando tú lo aplicas y ellos perciben rencor, coraje, debe de aplicarse explicándole por qué hiciste mal y te voy a disciplinar. Y poquito, nada más que sientan que es una disciplina y que no lo debe de hacer. No es salvajismo disciplinar a un niño, lo necesita. ¿Saben lo que hacen los psiquiatras a esos niños así que para que no los disciplinen? Les mandan Ritalin. Ritalin es para los niños de déficit de atención o hiperactivo. Causa dependencia ese Ritalin y daña los riñones desde pequeñitos. Es una droga controlada como la cocaína, como la heroína y el fentanilo. Proverbios 24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. No es anticuado. No es salvajismo. Es amor. No deben de golpear a sus hijos. Es contra la ley. No los deben de golpear. ¿Están seguros de que Dios quiere que les peguemos? Sí, hermanos. Con amor, con sabiduría, oportunamente, en privado. Pero eso no significa que desquitemos pues nuestro coraje con ellos. No. Cuando tengas coraje, no lo disciplines. Así no. El niño debe de saber por qué es la disciplina y no excedernos en disciplinarlo. Y pura disciplina, no. También lo otro, cuando hagan bien, por supuesto, felicitarles, exaltarlos. Esa es parte de la disciplina también. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vean que también la palabra de Dios dice, castigalo, pero con mucho cuidado de no destruirlo por dentro. Cuando ya sea un alcohólico o cuando esté metido en las drogas o cuando esté enfermo de sífilis, ¿por qué no lo discipliné? Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Vean que habla de muchacho, no joven, muchacho, mas la vara de corrección es para él y lo alejará de ellos. He escuchado a psicólogos, a trabajadores sociales, hablan de técnicas, de métodos, de premios y castigos que no son violentos. Y ellos no saben distinguir entre cuál es el límite de si los regaños, si los gritos u otros castigos. Muchos dicen, ya eso es violencia, pero no saben hasta cuándo deja de ser violencia y cuándo no. Entonces no hay límites. Por supuesto que los gritos también sí es violencia, sí es agresión, gritos, regaños, así con coraje. Y cuando estamos así en coraje decimos malas palabras ofensivísimas, muy ofensivas a los niños, y eso les duele mucho, les duele. No hagamos todo eso. Si se les explica que hicieron un error, hicieron mal, y ustedes con tranquilidad, hasta que lo entendieron, les dicen, te voy a aplicar un poco de dolor para que no lo vuelvas a hacer, pero te quiero. Funciona. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La vara y la corrección son sabiduría, dan sabiduría, mas el muchacho consentido va a avergonzar a su madre. Hijos, quieren tener una vida feliz, larga, obedezcan, honren a sus padres.
Dios lo promete, no yo. Un hijo indisciplinado, rebelde, irrespetuoso, desobediente, destruye la familia, la sociedad, al país. Es todo. Disculpen, les dije al principio, no van a estar de acuerdo con algunas cosas. Les traje la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios sabiduría. Oremos. Padre, gracias por la instrucción tan práctica. Danos sabiduría y danos humildad para vivirla, para practicarla. Queremos ser padres ejemplares para nuestros hijos, queremos ser hijos obedientes, honrar a nuestros padres. Gracias por salvarnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Quieres que en nuestra casa reine felicidad, armonía, en nuestras familias fuertes, porque obedecen tu palabra. Bendice a los hijos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.